Hola, hoy vamos a estar hablando de el diseño de programas. Vamos a estar hablando del diseño de la no ficción, ya sea que la emitamos en un canal de televisión, vamos a estar basándonos en esto, o en un medio independiente. Hay una estrategia que nos permite ir paso a paso, ir desenvolviéndonos en la estructura de un programa para poder tener toda la información y crear el mejor diseño posible. Y esta herramienta es el brief. El brief proviene del mundo de la publicidad. Vamos a ver cómo funciona una agencia de publicidad. Una agencia de publicidad es una empresa que tiene tres sectores básicamente, y uno es el sector de cuentas. Es el, digamos, esto sería un 2, 3. El número uno es el sector de cuentas, donde existen ejecutivos de cuentas que van a tratar directamente con el cliente. Se van a sentar con el cliente y le van a preguntar qué quiere, qué necesita, qué está buscando promocionar en este momento, cuánto dinero tiene para invertir, etcétera. Y van a trasladar toda esa información a un segundo sector de la agencia, que es la parte de medios. La parte de medio va a investigar el mercado, va a ver cuál es la estrategia y va a decir en qué medios invertir y qué no. Para este objetivo que tiene este comercial, vamos a invertir en tales y tales medios, y la campaña va a ser planificada a través de la televisión, a través de la vía pública, es decir, cómo, cuándo y dónde y cuánto se va a invertir. Ahora, ¿qué hacen los creativos? Los creativos van a trabajar con lo siguiente. ¿Qué necesita el cliente?, se pregunta el creativo. Y esto es lo que el ejecutivo de cuentas le preguntó a la empresa. ¿Y cómo lo hizo? A través de un cuestionario, a través de un brief. Esta información va a ir a los creativos, y teniendo en cuenta todas las preguntas y las respuestas que se le hicieron al cliente en relación a qué producto quiere promocionar, cómo lo quiere promocionar o cómo se necesita promocionarlo y qué objetivos tiene, va a decidir, va a crear este producto audiovisual llamado publicidad. El brief entonces es una guía que sirve para saber qué debe lograr el comercial, ¿sí? La publicidad es una pieza audiovisual muy particular, porque tiene un objetivo absolutamente concreto, que es la venta de ese producto en ese momento del tiempo a ese valor. ¿Qué es lo que dice el brief? En relación al producto, por ejemplo, un brief puede ser muy extenso, pero básicamente hay que preguntarle ¿a qué target se dirige? ¿Cuál es el público consumidor? ¿A quiénes se quiere llegar con esa publicidad? ¿Qué características tiene este producto? ¿Sí? ¿Cuántos envases? ¿De qué manera se usa? O sea, necesito saber todo lo posible que pueda saber en relación al producto, porque ¿saben qué? Nunca se sabe cuál puede ser la base de la idea del comercial. Entonces se le hacen una enorme cantidad de preguntas. ¿Cuál es el precio? ¿Sí? Vamos a promocionar, es importante decir cuál es el precio, es una campaña donde va a haber promociones, o sea, nunca sabemos qué es lo que quiere hacer el cliente, por eso se le pregunta. En relación a la empresa, necesitamos saber la historia de la empresa, valores, principios, misión. Las otras empresas, ¿cuál es la competencia? ¿Cómo es el producto de la competencia? ¿Cuánto lo venden? ¿Qué dice la competencia de su propio producto? Porque hay un mercado y ese producto está queriendo vender dentro de ese mercado. Antecedentes, hasta este momento, cómo se vendió este producto, cuáles fueron los resultados, a qué está acostumbrado el público en relación a este producto, a ver y a escuchar, y por supuesto, de cuánto estamos hablando la campaña, cuál es la inversión, ¿sí? Estas son solo algunas de las cosas que una agencia le pregunta a través del sector de cuentas a la empresa que quiere promocionar, porque el brief
es el resultado, la publicidad va a ser el resultado de lo que el brief haya investigado, ¿sí? En relación al producto, hay un concepto sumamente interesante que es el posicionamiento, que después vamos a estar utilizando en el área de televisión. El posicionamiento es una idea en la mente del consumidor. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros, todos ustedes, lo tengan consciente o no, tienen en su mente abrochado una idea en relación a una marca o a un producto. Nos pasa siempre, nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces, el posicionamiento es como qué está posicionado el producto en el mercado, qué imagen se tiene de él. Cuando nosotros pensamos en un producto, ¿a qué lo asociamos? A ver a qué asocian esto. Ah, ahí ya los puedo escuchar. Desde que nacieron, ustedes lo tengan consciente o no, le den importancia o no, han absorbido esto, tienen esta información, la calidad, la Serenísima. ¿Por qué? Porque hace 90 años que nos lo vienen diciendo. Este es el posicionamiento de la Serenísima como empresa, ¿sí? La Serenísima igual a calidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que la Serenísima va a su agencia de publicidad y le dice que necesita crear una campaña para el producto dulce de leche. Y entonces, el ejecutivo de cuentas se sienta con la empresa y rescata entre un montón de información esta que después le va a pasar a los creativos. Y a los creativos estos datos les resultan interesantes. Que la empresa tiene 90 años en el mercado, que el dulce de leche por tradición es argentino, que es una tradición en la familia, que es un producto familiar que se consume entre amigos y familia, y que en este momento, cumpliendo la empresa 90 años, la historia es interesante y es importante. Y entonces deciden crear un producto publicitario. Y fíjense lo que resuelve hacer la agencia, ¿sí? Toma todos los envases históricos a lo largo de la historia, le agrega esta escarapela ahí que da ese touch que nos hace recordar que el dulce de leche es una tradición argentina, ¿sí? Y crea un afiche que puede ir en medios, en revistas, que por ahí es la base también de un comercial audiovisual, etcétera, donde en este momento va a destacar la historia asociada al dulce de leche y a la calidad. Y solo te invita a seguir comprando, ¿sí? Así que para esto sirve el brief, para poder definir finalmente un comercial. Ahora, el brief o el cuestionario es una estrategia de diseño. Vamos a hablar un minuto de nuestra mente. Fíjense este dato, la mente consciente funciona a 40 bytes por segundo. ¿Saben a cuánto funciona la mente inconsciente? 40 millones de bytes por segundo. ¿Sí? Hagan una analogía con las computadoras. Este es el hardware de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y la otra es el software. Y la mente inconsciente controla todos los procesos automáticos inconscientes, la digestión, la respiración, etcétera, pero también es el lugar donde están toda la información, es nuestra biblioteca, allí está todo lo que sabemos, todo lo que conocemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hemos leído, todas las horas de películas, de series, de lo que fuera que hemos visto, todos nuestros recuerdos de vida, está todo allí. Nuestra mente consciente sostiene 7 más menos 2 datos. O sea que nuestra mente consciente es como la pantalla de la computadora que habla hasta 5 o 9 pantallas a la vez. ¿Qué pasa cuando abrimos más cosas en la computadora? A la mente le pasa lo mismo, se tilda. Ahora, cuando se tilda, el reseteo automático hace esto. Crea en primera instancia como una enorme pantalla donde siempre lo urgente es más grande y nos lleva a poner más la atención que a lo importante.
porque necesitamos sobrevivir. Somos seres biológicos entrenados para sobrevivir, entonces lo urgente siempre aparece en primer plano, ¿sí? El punto es que tenemos una enorme cantidad de información y de recursos y de ideas, todo en nuestra mente inconsciente. Pero no sabemos cómo acceder a ella, ¿sí? Porque no tenemos un botón que apretar. Y tenemos tanta información, ¿cómo hacemos para además saber qué puede ser importante o qué no para este diseño? Vamos por la vida y tenemos que de repente sentarnos a diseñar algo y además tenemos que trabajar y además está esto y está aquello, la vida familiar, la pandemia, la mente inconsciente se llena de todo esto y de repente la profe nos pide que hagamos un programa. Imagínense el día que estén trabajando y su vida profesional depende de esto. Necesitamos una estrategia así de simple. ¿Por qué? Necesitamos una herramienta que nos haga de mouse, que nos permite darle enter todo el tiempo a la mente a medida que lo necesitamos, ¿sí? Y esta estrategia es el brief. Miren esta imagen. Es fuerte, ¿no? Nuestra mente consciente es el 5% de toda nuestra energía intelectual y mental, y la mente inconsciente es el 95%. Miren por un momento la parte que está sumergida de ese iceberg. Allí está todo lo que vivieron hasta ahora, todos los recuerdos, todo lo que aprendieron, está todo allí. Más los programas que les permiten intercomunicar todo esto, la creatividad, etcétera, ¿sí? Está todo allí. Y necesitamos una forma fácil y efectiva de poder darle enter a lo que necesitamos. Así que vamos por ello. El brief es una herramienta que nos va a permitir producir información. Es un cuestionario que nos interroga paso a paso y lo interesante es que a medida que vamos respondiendo, estamos tomando una decisión. Van a ver cuando vayamos ahora y nos sumerjamos en cada uno de los ítems, ¿sí? A medida que yo voy avanzando a través de ese cuestionario, y ese cuestionario me interroga y yo respondo, estoy tomando una decisión, ¿sí? Vamos yendo paso a paso a través de una decisión para tener toda la información para después crear el elemento de diseño final que es la rutina. La rutina es como el guión, ¿sí? Es como tener una enorme cantidad de comida sobre la mesa y decidir con todo eso, estas empanadas de carne, ¿cómo las voy a hacer? ¿Qué elementos le voy a poner? ¿Qué voy a seleccionar? ¿Sí? Y entonces la empanada es la rutina, es el formato final. Pero necesito tener las ideas, los elementos, la comida, la receta, todo, porque si no, no puedo hacerlo. Y el brief sirve para eso. Primer punto, el título. El título es la marca del programa. Y es algo que puede que no aparezca inicialmente. Así que mi recomendación es, si el título no aparece, pongan un título tentativo y sigan adelante, pero el título es esencial porque es la marca del programa. ¿Ok? Es lo que va a recordar la gente, ¿sí? Es lo que va a hacer historia. Así que es muy importante, ya se trate de ficción o no ficción, en cualquiera de todos los géneros, el título es una marca. Y necesitamos ser muy conscientes de esto y elegir el mejor que podamos. Y ojo, los títulos tienen que ver con el producto en ese momento del tiempo. Hay algunos títulos que a nosotros de tanto escuchar se nos han hecho famosos, pero por ahí si aparecieran ahora por primera vez no funcionarían, ¿sí? Como Almorzando con Mirta Legrand es un título de la década del 60. Por ahí ahora jamás sería ese título. Nosotros porque lo recibimos ya históricamente, pero ojo, debemos pensar en esto.
¿Cuáles son los caminos habituales para elegir los títulos? Dejamos aquí sembradas algunas ideas. Algunos son los nombres propios. Si ustedes leen todos esos nombres, van a ver que algunos tienen que ver con las personas reales y otros con los personajes, ¿sí? Y algunos realmente han hecho historia. A veces, y esto es muy interesante, tienen que ver con metáforas relacionadas al argumento o a lo que fuera. No son fáciles de encontrar o de definir. Ahora, si las encuentran, hacen historia. ¿Sí? Son metáforas en relación al argumento o a la temática, el estilo y los objetivos del producto que están creando. A veces son un concepto, una idea esencial sobre el tema, ¿sí? ¿Cuál es el concepto central de esto que estoy creando? Y entonces es una palabra o más que tiene que ver con el concepto, ¿sí?, de la temática. A veces tiene que ver con el lugar o el contexto del lugar, ¿sí? Y entonces tenemos algunos títulos muy específicos. No importa cuál sea el camino, dense tiempo, consúltenlo a los amigos, háganlo sonar, a ver cómo les suena. Hay una sensación en el cuerpo que les va a decir sí, no. Pero el título es la marca. Es importante encontrar un muy buen título, una buena marca. Género y tema. Esto es la definición básica y esencial. Es como si yo estuviera diciendo una casa de 2 pisos con jardín. Es lo básico, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos que presentar la idea, le tenemos que contar esto a alguien, tenemos que tener esta definición básica. ¿De qué se trata? El género y tema es la primera punta de la definición, ¿sí? Son un par de palabras que nos indican por dónde seguir. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que es un programa de cocina argentina, cocina tradicional argentina. Y si yo les digo a ustedes, es un programa de cocina argentina, ustedes ya con eso tienen una definición que los ayuda a saber de qué se está hablando. Es de cocina vegana, es de cocina e inmigración. Tomamos las grandes corrientes inmigratorias argentinas con todos los platos que han aportado a la cocina familiar y cotidiana hasta el día de hoy, y entonces tenemos cocina española, cocina italiana, cocina judía, cocina árabe, cocina japonesa. Decimos, nuestras corrientes inmigratorias, ¿qué aportaron? Cocina, inmigración, género y tema. Esta es la segunda gran definición, que además nos crea como el marco del cuadro, ¿sí? Todo lo demás va dentro, pero esto es lo básico. El tema es después. Ah, ok, ¿y cuánto va a durar el programa? Los programas tienen que entrar en cajas de tiempo. Y entonces tenemos 2 clases de tiempo. Cuando hablamos de tiempo en televisión, hablamos 2 clases de tiempo. El tiempo reloj, el tiempo de la grilla. Ah, es un programa de media hora. Y después está el tiempo artístico, que es la duración real del programa. ¿Por qué? Porque el tiempo artístico es igual al tiempo del reloj menos los cortes comerciales. ¿Sí? ¿A qué nos lleva esto? Dependiendo de cuánta publicidad tenga, esto va a variar algunos minutos más o menos, pero esto es como lo básico. Los programas de 30 minutos acá y en Estados Unidos duran entre 20 y 26 minutos de tiempo artístico. Y los de 60 entre 40 y 52. Si ustedes producen para aquí o producen para vender, esta es la caja de tiempo, la estructura en la cual tienen que hacer entrar su diseño. ¿Sí? La otra variable van a ser los cortes comerciales en el diseño. Yo tengo un programa de media hora y voy a hacerlo de 24 minutos, pero no va de punta a punta. Hay una estructura interna del programa que establece que cada media hora un programa tiene 3 bloques con 2 cortes y en una hora tiene 5 bloques con 4 cortes. Esto me va a influir en el diseño, así que yo tengo que saberlo y tomar una decisión con respecto a esto, siempre y cuando, por supuesto, estemos hablando de algo que se va a dar por la televisión.
ya sea que se dé en vivo, ya sea que se dé grabado, ya sea que se dé en televisión de aire o de cable, esta es la estructura de tiempo. Lo segundo que influye, si estamos hablando de televisión, sobre todo profesional, de canales, es el horario, ¿sí? Porque como ya estuvimos viendo un poco con el diseño de la grilla, los horarios determinan el target y todavía hoy esto sigue es una variante importante. Así que tenemos que decidir para qué horario estamos. El canal después lo va a decidir, pero sabemos que estamos diseñando un programa que va a ir, es un programa para la mañana, es un programa para la tarde, es un programa para el prime time, ¿sí? ¿Cuáles serían los horarios o la franja horaria para la cual estamos diseñando? ¿O no? Este es un tipo de programas que se va a dar por medios no habituales y la gente va a acceder a ellos a través de YouTube. Ok, sí, pero si estamos hablando de televisión profesional, canales de aire o canales de cable, el horario puede ser un elemento de diseño, porque vamos a tener que tomar decisiones con respecto a esto. ¿Cuál es el canal emisor? A veces estamos diseñando para un canal, a veces somos parte de el staff de un canal, a veces estamos coproduciendo con un canal, ¿sí? A veces no tenemos el canal emisor, pero sabemos que queremos diseñar un tipo de programa de reality show con mucha producción y es para el 9, para el 13 o el 11, no es para otro canal en este momento, ¿sí? Y entonces, aunque no lo tengamos, tenemos que saber para quién estamos diseñando, ¿sí? Porque esos canales tienen una estructura, un estilo, un tipo de público, y entonces eso es un elemento a considerar. Porque el medio emisor siempre tiene un contexto determinado, ¿sí? Estamos haciendo un programa para el gourmet, estamos haciendo un programa para un canal de fútbol. El medio emisor siempre tiene un contexto determinado y esto puede ser un elemento de diseño a considerar o un elemento que tiene que ser considerado en el momento de tomar algunas decisiones de el diseño de arte, por ejemplo. La frecuencia, otro dato clave, ¿sí? Los programas pueden ser de emisión diaria, de emisión semanal o de única emisión. Vamos a hacer una investigación que nos diga sobre la pandemia y se va a dar un programa único que va a decir cómo está influyendo la pandemia en la vida familiar de las familias con chicos en etapa escolar y va a durar 2 horas y es un programa especial, ¿sí? Entonces se va a dar por única vez. Estas son, digamos, los 3 formatos en relación a la frecuencia que van a estar influyendo en el diseño. ¿Se va a dar todos los días? Si se va a dar todos los días, hay un montón de decisiones que van a venir después que tienen que ver con el diseño, con la forma en que se graba, con la forma en que se emite, con cómo se producen los contenidos para estar todos los días en el aire, que van a influir en el resultado final. Es muy distinto si estoy haciendo mucha producción para salir una sola vez a la semana. Así que esta es otra decisión. ¿Cuál es la frecuencia? Un dato que está allí para ser considerado, que es la competencia. A veces estamos directamente produciendo para un canal específico y la competencia es lo que los otros canales están dando a las 21 horas. Y a veces es indirecta. Es un programa, vamos a suponer, de decoración, de bricolaje, etcétera, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuántos programas de esos la gente va a ver a la semana? ¿Contra qué, aunque no esté en el mismo día horario, estamos compitiendo con esto? ¿Sí? ¿Cuál es la performance de esos canales? ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo van de rating? ¿Qué cosas le están resultando? Algunos de estos datos de la competencia pueden servir para ilustrarnos acerca del mercado, acerca de la respuesta del público,
hay información ahí que puede estar sirviéndonos para comparar y tomar alguna decisión. Target. Ya vimos algo de esto, ¿sí? ¿Cuáles son las variantes básicas que vamos a tener en cuenta en relación al target? ¿Quién está del otro lado de la pantalla? ¿A quién me quiero dirigir específicamente? ¿Sí? Entonces, estas son las decisiones básicas más estas. Dependiendo del programa, ¿cuál es la temática común? Además de las, digamos, las directrices generales que siempre se toman en cuenta en el target, aparece la temática. Personas que les gusta el rugby, personas seguidoras del básquetbol, por necesidades, personas que su necesidad tiene que ver con el desarrollo profesional, la búsqueda laboral, etcétera, y yo quiero hacer un programa que dé respuesta a esto. Preferencias, ¿sí? Preferencias deportivas, preferencias de estilos de vida, de consumo, etcétera. ¿Cuál es la temática que, además de la edad, además de esto, qué otra temática hay en común? Necesito saber a quién le estoy hablando, quién está del otro lado. Y aquí vamos un poco más adentro. Primero, público objetivo. El público objetivo es una especificación del target, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que el programa establece una comunicación con los espectadores, nosotros definimos un target muy genérico, es como una generalización del target. Pero después hay algo más específico. Dentro de este grupo, específicamente el lenguaje de quién estoy hablando, específicamente a quién me estoy dirigiendo, ¿sí? Entonces, una serie de ciencia ficción es algo que lo puede ver muchísima gente en la televisión. Ahora, específicamente se están dirigiendo a los amantes del género. Que en un momento determinado más gente se sume porque esa serie de ciencia ficción, por un tema específico, un personaje o el actor se transforme en un fenómeno más popular en algún momento, ¿sí? Como fue Los Expedientes Secretos X, ok, pero específicamente se están dirigiendo a los amantes del género. Entonces, un ejemplo, el público en general es amantes interesados en la decoración, el bricolage, en estos programas de cambie su casa, reconstrúyela, etc. Ahora, el público objetivo al que me quiero dirigir son mujeres entre 35 y 60 años a las que les guste esta temática. Así que este es un tema. Tengo que saber específicamente que siempre voy a tener un público mayor, pero el lenguaje de quién estoy hablando. Esto va a influir en muchas cosas y entre ellas son los conductores. Si los tenemos, los incluimos. Y si no, vamos definiendo el perfil de cuál es el perfil que estamos buscando, ¿sí? A veces es una referencia. Estamos buscando una especie de Juan Alberto Badía joven con la calidez que él tenía, llegaba a todos los públicos, sabía muchísimo de música. Queremos a alguien como era Juan Alberto, pero a los 20 años. Queremos a alguien con la fuerza de la nata, pero de 25 años. ¿Sí? Queremos un Mario Pergolini, una figura así, y salimos a buscar a alguien, no nos importa en este momento si es hombre, mujer, etcétera, pero queremos ese perfil. A veces es una orientación que nos ayuda a comprender qué es lo que estamos buscando. ¿Qué incluye el perfil? Sexo, edad, conocimientos requeridos, necesitamos que hable inglés porque va a hacer notas afuera, necesitamos, es un programa de fútbol y necesitamos que también sepa de fútbol o pueda patear un par de pelotas en la cancha cuando entrevista a la gente, ¿sí? Hay alguna condición, esto no es sí o sí cada cosa, ¿eh? Condiciones especiales, cuerpo, altura, voz, etcétera, ¿sí? No. Hay algunas otras condiciones, algo en la personalidad, en el ritmo, en la forma de hablar. ¿Hay algo que necesitamos? ¿Sí o no? A veces salimos a buscar con el objetivo de qué tiene que lograr el conductor sin ninguna decisión previa. Y voy a utilizar la palabra prejuicio porque es un prejuicio. Es antes de la decisión. Y entonces salimos a buscar
y no nos importa a quién, y nos vamos a sorprender con algo que hablábamos el otro día. Descubro un periodista con un sentido del humor extraordinario, ¿sí? Que no estaba en mis cálculos, porque además mide 1,40 m como Jorge Gisburg y termina cambiando parte de la historia de la televisión que le tocó vivir, ¿sí? Entonces, a veces el conductor tiene que ver con necesito una voz así, así, porque es para un programa periodístico, y a veces salgo a buscar el personaje. No importa cómo, necesito saber previamente qué es lo que tengo que encontrar. ¿Ok? Conductores. Y aquí vamos a volver al posicionamiento, y el posicionamiento aquí lo vamos a ver en relación a la televisión. Recordando que el posicionamiento es una idea en la mente del consumidor, necesitamos saber, necesitamos encontrar casi un eslogan, ¿sí? Como qué quiero posicionar yo a mi marca. ¿Conocen esta? Necesito encontrar una frase que puedo comunicarla publicitariamente o no, ahora esto lo vamos a ver, pero necesito saber como qué, con qué tiene que relacionar la gente a mi producto, ¿sí? A veces los voy a usar como eslogan, a veces no, pero necesito encontrar un posicionamiento. Hay otro ángulo del posicionamiento, que es el posicionamiento implícito, que es el que les comentaba. A veces no lo voy a decir, pero internamente yo le voy a decir a mi equipo, necesito que este programa sea el referente de todo el pensamiento político joven, que todo pase por aquí, que cuando se hable de esto, esto sea el referente, ¿sí? Que este programa, que lo que aquí pase, que lo que aquí se genere, sea la referencia de la política joven que quiere construir una Argentina nueva. Eso es un posicionamiento. Todas las decisiones que tome, desde la forma de la letra hasta la música, va a tener que ver con el posicionamiento, ¿sí? Porque nos dice cómo qué queremos posicionar el programa. Y entonces vamos a establecer este posicionamiento y vamos a hacer todo para lograrlo. La idea rectora es este posicionamiento. Queremos que nuestro programa sea un referente del pensamiento social y político de la generación Z y la generación no sé qué. Así que todas las decisiones que tengan que ver con eso se toman, o se buscan o se investigan. Aquí les voy a mostrar un dato que tiene que ver con el cine. Este fue un eslogan, pero también fue un enorme posicionamiento. Y este era el afiche. Ahora, imagínense, ustedes ven este afiche. En el espacio nadie escucha tus gritos. Ya sabías cuál era el género, cuál era el tema, ya sabías qué es lo que iba a pasar. No necesitaban decirte nada más. Ya sabías que era una película de ciencia ficción y sabías que algo más, estilo película de terror, iba a estar pasando, porque nadie escucha tus gritos, es clarísimo, ¿sí? Y entonces la gente iba con... ustedes reciben esto históricamente y han visto mucho. Cuando esto se estrenó, no había buenas películas de ciencia ficción de este género, no había casi cable, y vos ibas al cine a ver el estreno, ¿sí? Y la gente entraba ya sabiendo que algo le iba a pasar a nivel emocional, porque el afiche te lo decía todo. Y la película fue un éxito. Por supuesto, además era muy interesante desde el punto de vista cinematográfico, es una película de Ridley Scott, pero este fue un excelente posicionamiento. Alien es igual a eso que están viendo, ¿sí? Entonces, una interesante idea que tomamos prestada de la publicidad y que nos sirve es pensar en el posicionamiento. Objetivos del programa. Necesitamos tener claridad con respecto a esto. ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué es lo que tiene que estar pasando? Porque todo el resto de las decisiones que vamos a estar tomando tienen que ser congruentes con esto, ¿sí? Todo lo que esté alineado con el objetivo se considera y el resto queda fuera. Así que
tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de nuestro programa. Después hay una variante interesante que es el objetivo de la comunicación. Entendida el programa es una comunicación, toda la televisión nos tiene que entretener, ¿sí? Porque si no hacemos zapping. Así que el primer objetivo es entretener, ese lo damos por supuesto. Pero después tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué queremos hacer con este programa? Informar, dar servicio, difundir, escandalizar, educar, ¿qué? ¿Cuál es el segundo verbo que acompaña a entretener? Ese es el objetivo de la comunicación. Más allá del programa, lo que creamos como comunicación, ¿qué es? ¿Cuál es la dirección? Y la dirección puede ser uno o dos verbos, pero tenemos que definirlos. Ahora, puede haber un problema en la comunicación, ¿sí? El programa es muy vanguardista, los conductores no son muy conocidos. Nos tenemos que detener un minuto, de la misma manera que se hace en la publicidad, para ponernos a pensar si hay alguna desventaja en las decisiones que tomamos hasta ahora. ¿Y saben qué hacemos? Las transformamos en ventaja. Cuando hay un elemento que sea una desventaja, que puede ser una debilidad, lo que hacemos es blanquearlo, ponerlo de frente, contárselo a todo el mundo, lo convertimos en una bandera, ¿sí? Entonces, en vez de decir que tenemos conductores jóvenes o que no son conocidos y no los conoce ni el loro, decimos las nuevas caras de la televisión que vienen para renovar la historia de la televisión, ¿sí? Lo damos vuelta. Si yo soy una agencia de publicidad y viene un laboratorio joven, nuevo y me pide que haga una publicidad de una aspirina, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la competencia de la aspirina? ¿Qué es aspirina en la mente de la gente? Bayer. Cuando Bayer saca una aspirina nueva, lo único que dice es que es de Bayer, porque tienen 100 años vendiéndote que son un buen laboratorio, etcétera. No tienen más nada que decir. Ahora, ¿cómo competís con Bayer? Haces una publicidad que dé vuelta totalmente esa historia. Entonces, en vez de hablar de cuál es el soporte de marca, pones el acento en la familia, en la gente está creando y todo, de repente toma una aspirina y sigue trabajando. En otro lado, das vuelta a la idea. Así que si detecto que hay algún problema, lo que hago en el momento de la venta, etcétera, es transformarlo en en una bandera. Esto es lo que tengo para decir. ¿Y saben qué? Funciona. Cuando llegamos acá, ya estamos con una gran parte de las decisiones tomadas y viene la definición general de la idea. Esto puede que aparezca al final cuando todas las demás decisiones se tomaron, pero como ahora vamos a entrar ya en la etapa de diseño, quiero que tengamos esta definición ahora. Cuando le tenemos que vender la idea a alguien, cuando vamos a hacer un speech para hablar de qué se trata el programa, para hacer una comunicación publicitaria, tenemos que tener una definición de diccionario de qué se trata el programa, ¿sí? Tiene que ser corta, orgánica, específica. Cuando se la decimos al otro, el otro tiene que saber de qué se trata, ¿sí? Programa de entrevistas enfocado en las nuevas costumbres familiares en la era digital online, dirigido a un público, bla, bla, bla. Es una definición de diccionario. Ah, dice el otro, ya le contaste de qué se trata, ¿sí? Esto es un punto importante, ustedes tienen que saber de qué están hablando. Es mejor que aparezca al final de todo, pero en este momento les dejo sembrada esta idea. Hay que generar una definición general de la idea. Y aquí ya estamos en la etapa de diseño. La primera definición que tenemos que, una vez que, o sea, dado todas las decisiones anteriores, dado este canal, este público, este tipo de conductores, esta duración, esta frecuencia, dado todo lo que definimos antes, ¿cuáles van a ser, con este género y este tema, cuáles van a ser los temas a tratar? Y cada tema tiene muchos ángulos de información, así que tenemos que definir cuáles son. Por ejemplo, fútbol.
Veamos algunas opciones, ¿sí? ¿Desde qué lugar vamos a ver al fútbol? ¿Qué temas vamos a tratar? ¿Qué sí y qué no? De todas las opciones posibles del fútbol. ¿Cuál va a ser el ángulo en el cual se va a enfocar nuestro programa? Así que tenemos que definir los temas a tratar. Los temas a tratar van a tener este formato que son los contenidos. Entonces, en todo diseño de un programa vamos a tener contenidos centrales, contenidos secundarios o complementarios y aparecen algunas cosas ocasionales. Tenemos que saber, por ejemplo, esto, programa de fútbol, si hay algún aniversario, una efeméride, un fallecimiento, alguna cosa, sabemos que entra esto como un contenido ocasional. Pero lo que los contenidos centrales van a ser los resultados de la tabla de primera, más el jugador el mejor arquero de esa fecha, más el gol más creativo, más, y eso van a ser los contenidos centrales. Después va a haber contenidos secundarios, que van a ser la opinión de los hinchas de la calle, más esto, aquello, sí. Tenemos que definir todos estos temas como contenidos, cómo los vamos a, qué tamaño le vamos a dar, ¿sí? Es como una comida donde ustedes tienen la comida, tienen la guarnición y ocasionalmente le ponen allí dos tipos de condimentos, dos salsas para que la gente elija. No es lo mismo, no puedo comer solamente las dos pequeñas, el chimichurri, ¿sí? O las papas solas porque no es un asado. El contenido central de un asado es el asado, es lo que puse a la parrilla. Esto es exactamente igual. Es como hay un tamaño, ¿sí? Y yo voy a tener que trabajar con esta idea. Después hay, para los contenidos, hay algo que tiene que ver con el formato. Y la primera decisión ¿es en estudio o es en exteriores? Es una decisión que tengo que tomar, ¿sí? Porque esto va a influir en el diseño de arte, en el presupuesto, en todo. Pero no lo tengo que hacer por economía, tengo que saber qué es lo que me sirve, qué es lo que tengo que hacer. Y después aparece la forma de cada contenido, pero esto lo vamos a ver específicamente después cuando veamos la rutina. Pero les anticipo esto. Este contenido, ¿qué formato va a tener? ¿Es un reportaje? ¿Es un panel con entrevistados? ¿Es una entrevista directa con el público? ¿Es una nota en la casa del protagonista? ¿Cuál es el formato de esta sección del programa? Este contenido, ¿qué forma televisiva, qué forma audiovisual tiene? ¿Sí? Y esto después van a ser los elementos que van a dar forma a la rutina. La emisión. ¿El programa es en directo o el programa es grabado? Si es grabado hay dos formatos. Una es grabado en diferido, pero como en vivo, ¿sí? Los programas de cocina ustedes no saben si están en vivo o si los hacen de continuado, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿sí? Y la otra es grabado para ser editado. Vos claramente te das cuenta que fue grabado en tiempo y momentos diferentes, ¿sí? Entonces, es un programa de cocina, pero en vez de verlo todo completo, vos ves la primera parte y él dice, bueno, ahora cara ya saqué la torta lista y vos sabés que pasó media hora o una hora de cocción, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que decidieron antes, uno tiene que decidir esto, si el programa es en directo o es en grabado. La escenografía. Nosotros no vamos a diseñar la escenografía. Somos productores, somos diseñadores, somos realizadores, pero tenemos que saber qué necesitamos para esos contenidos, para esos formatos, etcétera, y tenemos que tener una idea de lo que queremos, ¿sí? Necesito sentarme con el diseñador y decirle qué necesito para la escenografía. Por ejemplo, aquí les muestro una planta de escenografía. Y les voy a mostrar dos escenografías. La escenografía de televisión puede ser tan simple como esto, ¿sí? El show de Letterman tenía nada más que un par de sillones, aparte era muy fea, y un escritorio donde él, como lugar de autoridad, entrevistaba hasta al presidente de la nación. 20 años haciendo el show con esa escenografía. O
la escenografía, uno le va a decir, mira, la gente se va a sentar a almorzar, así que necesito una mesa. La escenografía entonces responde a las necesidades de lo que va a pasar dentro del programa. Y yo tengo que poder transmitirle, ¿sí?, al escenógrafo qué es lo que voy a estar necesitando. Presentaciones del programa. Siempre es así, de acuerdo a todo lo que decidimos antes, tenemos que decidir esto, el clip de apertura, clip para apertura y cierre de los cortes, si va a haber presentaciones de las secciones, ¿sí? Esto es el packaging, es como la envoltura, el envase, ¿sí?, de un producto. Esto crea estilo, esto viste, esto da carácter, esto hace, forma la personalidad del programa. Y son objetos de diseño. Yo tengo que sentarme y tengo que definir cómo van a ser las presentaciones. Fíjense esto, se dice que en teatro el autor tiene un acto para atrapar la atención del público. En cine es un rollo, 10 minutos, en televisión son 3 minutos y en publicidad 8 segundos. O sea que tenemos 3 minutos, los 3 minutos iniciales son clave. Así que el clip de apertura, la forma en que vamos a abrir el programa, es una parte de diseño donde tenemos que prestar atención. Vamos a ir con algo bien interesante, el diseño de arte. ¿Qué define el diseño de arte? El tipo de música que vamos a usar, la tipografía, el formato de las letras, la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje y algunos aspectos artísticos generales de la puesta de cámara, de la iluminación y la edición. Queremos que haya 2 cámaras aéreas, queremos que la luz sea muy brillante, queremos que la luz simule, sea supernatural, queremos que haya una edición tradicional o muy moderna o muy videoclip, no importa qué, esto es sí o no, porque a veces son cosas estándar, ¿sí? Pero sí poner el acento en todo el resto. Este packaging, ¿sí?, que vamos a crear para el programa, tiene que ser pensado. El diseño de arte crea la personalidad del programa. ¿Cuáles son las definiciones básicas? Colores y texturas, estilo y época, elementos que interactúan con los protagonistas. Hay 3 sofás, hay unas sillas gigantes, hay sillones de estilo década del 60 que parecen de una película de ciencia ficción, lo que fuera. ¿Con qué va a interactuar el protagonista? Yo tengo que saber si necesito alguna de estas cosas y ponerlas en mi diseño de arte, porque después voy a tener que producirlas, comprarlas, mandarlas, conseguir, fabricar, lo que fuera. Pero tengo que crear una idea. Yo no necesito, como les decía, tener estos conocimientos. A veces puedo trabajar con una metáfora, ¿sí? Yo le digo, me gustaría, este ejemplo que está acá, quiero que parezca un cuadro de Van Gogh. Quiero que el tipo del diseño de arte y todas las decisiones y la escenografía tengan un estilo de cómic. Quiero lo que fuera, ¿sí? Entonces el escenógrafo dice, ok, perfecto, ya sé lo que me estás pidiendo. Y entonces me presenta una idea que tiene que ver con eso, porque si no me van a presentar lo que ellos quieren. Así que a veces puedo trabajar con esto, con una idea generadora, ¿sí? Esto es clave. A veces las escenografías son promedios, son muy simples, muy estándar, y sin embargo fueron absolutamente eficientes y eficaces para ese programa. A veces son escenografías magníficas, gigantescas, etc. No importa si estoy invirtiendo muchísimo en la producción o estoy haciendo algo clásico y sumamente net, tiene que ser eficiente en relación a los contenidos. Me tiene que servir, ¿sí? Así que el diseño de arte empieza por esto. Para este tema, con estos conductores, en este momento del tiempo, con este estilo, con estas cosas que van a pasar en la pantalla,
¿Cuál es el diseño de arte? ¿Qué decisiones? ¿Qué necesito? Porque el diseño básicamente tiene que ser efectivo. Vamos a ver un ejemplo. Una vez empezó un programa, como empiezan todos, sin saber qué iba a pasar. Pero se detuvieron un momento a hacer algo que no se pensaba mucho en ese momento, a trabajar con un diseño de arte muy específico y tomaron una serie de decisiones. Cambiaron la historia. CQC. Además de la vestimenta, además de los anteojos negros, los chicos de CQC estaban sentados en, si todos lo recuerdan, algo que parecía un tribunal. Estaban sentados del otro lado de ese lugar y eran tres, como los jueces de la Corte Suprema, como los profesores de un examen, y desde allí juzgaban a la realidad. Había una metáfora de ellos tres con ese look serio juzgando a la realidad y riéndose de ella. Esa era la metáfora atrás de CQC. A veces, por supuesto, no fue el único elemento que hizo que tuviera éxito, ¿sí? Fue la idea en el momento preciso del tiempo con las personas precisas. No sé si hoy lo lanzaría, si funcionaría, pero en ese momento sí. Ahora, este producto era tan congruente, tenía tanto estilo, que ¿saben qué pasó? Chile, España, Brasil, Italia, miren todos los CQC, todos vestidos igual, todos con los anteojos negros. Portugal, México, Francia, Países Bajos, ¿sí? La única diferencia es que en todos los países de idioma castellano se llamó CQC o la traducción de CQC al portugués, pero en Francia y en Italia se llamó Las Hienas. ¿Qué pasó? Esto vamos a ir un poco más allá del diseño porque es interesante. En algunos países se da hasta el día de hoy y en otros solo duró un año, porque este era un programa sumamente argentino, con una irreverencia muy argentina, y entonces en los países que nos hacen ser quienes somos, por ejemplo, Italia, España, o países parecidos, muy cercanos, latinoamericanos, como Brasil, Chile, funcionó muy bien. Y en otros países duró un año, ¿sí? En Israel, por ejemplo, porque se vendió y se dio en más países, se dio muy poco tiempo porque toda la parte religiosa hacía que el burlarse de la gente no estuviera bien visto. En algunos otros países simplemente se vendió durante años la versión argentina. Y llegó a esto. Hubo un piloto en Estados Unidos con Dominic Monaghan, que después no llegó a concretarse. Una idea que salió de Argentina en la década del 90, todavía hoy está al aire en el mundo con ese estilo. Un diseño de arte y un producto, un paquete completo que funcionó. Hicieron historia. Uno de los últimos puntos que vamos a ver es la comercialización estimada, ¿sí? Dependiendo el programa, entonces, hay productos que comparten el mismo público destinatario. Estoy haciendo algo para un público joven, entonces quiero como auspiciantes a computadoras, a bebidas gaseosas, alguna cosa que tengan el mismo target. ¿Quién se beneficiaría de publicitar en mi programa? ¿A quién se lo puedo ofrecer? ¿Qué propuesta podemos realizar? Todo esto si es televisión profesional, y si no, queda fuera. Pero si lo es, pensar en la comercialización estimada y contarle, al sentarte cuando vas a vender el programa al canal y decirle, mira, este es un programa que es perfecto para esta y esta empresa que en este momento están invirtiendo con publicidad y queriendo abrir el mercado. Podríamos ser el referente de ellos, ¿sí? Así que esto es un mercado, esto es un negocio, así que si estamos en esta franja, la comercialización es algo para tener en cuenta. Y cuando tenemos todas esas decisiones, ya comienza el diseño. Ya es otra etapa, ¿sí? Entonces, necesitamos con todos esos elementos sentarnos a diseñar el programa. Tenemos las decisiones tomadas. Esas decisiones, como les dije, sobre una idea se me ocurrió una idea mejor que se me ocurrió una idea mejor, ¿sí?
es como sacarle punta al lápiz hasta que está perfecto. A veces pasa, ¿sí? Todos los ítems del brief, volvemos a decir, son decisiones. Y una vez que las tomamos, decimos, tenemos este programa con este género, con este tema, que tiene esta duración, que va para un canal de este tipo, con conductores de este estilo, con este diseño de arte, con esta propuesta, con esta temática, con esta posible comercialización. Ok, es el momento de entrar al diseño. ¿Por qué era importante esto del brief? Cuando nosotros nos hacen una pregunta, la mente abre lo que se llama una búsqueda transderivacional y no para hasta no tener la respuesta. ¿Les ha pasado alguna vez que en algún momento de repente dicen, ¡ah!, y se acuerdan de algo, de una pregunta que había quedado abierta en su mente un mes atrás? A todos nos ha pasado. Queda abierta una búsqueda en el cerebro, un search, como un Pac-Man, ¿vieron? Que va buscando tac, 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 hasta que encuentra, ¿sí? A veces, durante larguísimos periodos de tiempo. La mente no puede cerrar las preguntas sola, hasta que algo no las cierra. Por eso, cuando nosotros trabajamos el brief, esto que yo acá les puse como el ítem, transfórmenlo en pregunta. Público objetivo, ok, ¿cuál es el público objetivo? ¿Qué características tiene? ¿Qué busca? ¿Qué consume? Transformen el título en preguntas y su mente va a encontrar las respuestas. ¿Sí? Diseño de arte. Ok, dado todo esto, ¿qué historia debería contar la escenografía? ¿Qué necesitamos? ¿A qué nos queremos parecer? Cuando ustedes le hacen a su mente, y cuando trabajan en equipo más todavía, preguntas, pasa lo que se llama brainstorming, ¿sí? Una tormenta de cerebros. A veces el brainstorming es dentro de nosotros mismos. Y esto hace que nuestra mente, de ese enorme iceberg bajo la línea de flotación que vimos antes, sepa exactamente a dónde dirigirse, qué ideas tirarles. Algunas son muy locas y uno las descarta, ¿sí? Un dato interesante, después se los voy a contar mejor en la clase. Walt Disney tenía una estrategia de creatividad que le fue estudiada. Y él tenía 3 personajes, y uno de ellos, el primero, era el soñador. El soñador tenía como objetivo, dentro de lo que Disney decía de ser mismo, tirar ideas. No importaba si las ideas servían, si eran lógicas, etc. No es problema del soñador. El único problema del soñador era así volcánicamente tirar ideas, 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 ideas. Que después pasaban a un mentor que las estudiaba y después pasaban y decía esto sí, esto no, a un realista que las bajaba a lo concreto. Pero el soñador no, no le importa la realidad, solo tira ideas, porque las ideas provocan este efecto ping-pong y termina uno encontrando ideas geniales. Así que con toda esta información vamos a estar listos para diseñar el programa que va a ser la rutina. Nosotros debemos resolver el brief, porque el brief es la base, es el soporte, es la materia prima del diseño del programa de cualquier producto audiovisual que venga después. El brief es un cuestionario que nos interroga para que nosotros tomamos decisiones. Esas decisiones, una vez que están tomadas, se transforman en la materia prima con la que después vamos a construir nuestros productos audiovisuales. Hasta aquí esta clase de brief y ahora a trabajar con él. Nos estamos viendo. Muchas gracias.